Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. En la lectura de los Hechos de los Apóstoles de este lunes de la séptima semana de Pascua, nos dice lo siguiente: mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu al aceptar la fe? Contestaron: ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Entonces él les dijo: ¿qué bautismo habéis recibido? Le respondieron: el de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyese en el que iba a venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y seguimos. Dice: cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Seguimos en esa irrupción del Espíritu Santo en nosotros, en ese favorecer la ayuda de las inspiraciones del Espíritu Santo en nosotros. Siguientes puntos. Decía: condiciones para favorecer su manifestación. Primera, perseverar fielmente en la oración. Segunda, hoy vamos a tratar esto. Segunda, hoy solamente dos. Examinar los movimientos de nuestro corazón. Entonces, primer punto, perseverar fielmente en la oración. Dice Jacques Philippe: esas aptitudes que acabamos de hablar, que facilitan la manifestación de las emociones del espíritu, solo podremos adquirirlas progresivamente y exigen una plena fidelidad a la oración. Para fortalecernos la determinación de no negar ninguna cosa a Dios, para vivir el desprendimiento, el abandono filial, para aprender a amar el silencio, para descubrir el lugar del corazón al que el Espíritu nos convoca, es indispensable la oración. Y aquí vamos a un comentario de don Juan Chapa, que está recogido en un libro de la página web de la obra que se titula En las manos de Dios, hablando de Elías, el profeta Elías. Dice lo siguiente: Elías vivió en el reino de Israel durante el siglo VIII a.C. Su nombre significa «Mi Dios es el Señor», que sintetiza el aspecto central de su misión: recordar que el Señor es el único verdadero Dios y que a Él solo se debe dar culto, y hacerlo precisamente cuando el rey Ahab, por influencia de su mujer Jezabel, adoraba a un dios extranjero y el culto al verdadero Dios convivía con la idolatría. El pueblo adoraba a Baal, el ídolo tranquilizador del que se creía que venía con el ídolo tranquilizador del que se creía que venía el don de la lluvia, y al que por ello se le atribuía el poder de dar fertilidad a los campos y dar vida a los hombres y al ganado. Siempre hemos tenido los mismos Baales allá en Israel, en los pueblos circundantes a Israel, aquí en Colombia, con nuestros dioses, pues llamémoslo de cualquier forma, da igual, pues no me estoy refiriendo despectivamente a nuestros antepasados,
ni a nuestros connaturales, ni a los amigos que todavía en este momento todavía le siguen dando un culto a unos dioses más raros que un perro verde, eh, pues que van a donde maestros de meditación trascendental, mm, o personas que les digan qué palabras raras pronunciar para ellos alcanzar la felicidad, pues van donde el maestro Yoda. O a personas, pues, o sea, verdaderos católicos que empiezan a ir como mezclando cosas en lugar de hablar con Dios, en lugar de escuchar a Dios, eh, pasa lo mismo. Pues hay una cosa que a mí me impactó mucho, eh, que está recogida, eh, la contactó, eh, pues o la mostró el mismo Papa, eh, hablando de mm, el Papa Benedicto XVI, hablando de los de Elías, el profeta. Eh, el caso es que, eh, a ver si lo encuentro en un momento. Por aquí. No, no lo encontré. Pero la idea es, eh, el profeta Elías es enviado en un momento eh, a predicar al pueblo de Israel, y, y entonces nos dice el Papa el 15 de junio del 2011 lo siguiente: junto al Señor el pueblo adoraba a Baal, el ídolo tranquilizador del que se creía que venía el don de la lluvia. Y dice, aun pretendiendo seguir al Dios invisible y misterioso, el pueblo buscaba también seguridad en un Dios comprensible y previsible, del que podría creer poder obtener fecundidad y prosperidad a cambio de sacrificios. Vamos, vamos meditando. Esto es lo que está pasando, pues en lugar de nosotros hacer oración, de hablar con Dios, estamos haciendo unas cosas, estamos con un sincretismo impresionante. Seguimos con los mismos sincretismos del Antiguo Testamento. Y sigue el Papa: para desenmascarar la necesidad engañosa de esa actitud, Elías hace que se reúne el pueblo de Israel en el monte Carmelo y lo pone ante la necesidad de hacer una elección. Si el Señor es Dios, seguidlo. Si lo es Baal, seguid a Baal. Y el profeta, portador del amor de Dios, no deja sola a su gente ante la elección, sino que la ayuda indicando el signo que revelará la verdad. Tanto él como los profetas de Baal prepararán un sacrificio y rezarán, y el verdadero Dios se manifestará respondiendo con un fuego que consuma la ofrenda. Y más adelante dice, los profetas de Baal, que son en ese momento 450 y pico, una cosa así, gritan, se agitan, bailan saltando, entran en estados de éxtasis. Pues nos damos cuenta igual que la gente ahora está tomando yagé y porquerías, intentando eh,
dice, recurren a sí mismos para interpelar a su Dios, confiando en sus propias capacidades para provocar su respuesta. Se revela así la engañosa realidad del ídolo. Está pensado por el hombre como algo de lo que se puede disponer, del que se puede gestionar con las propias fuerzas, al que se puede acceder a partir de sí mismos y de la propia fuerza vital. La adoración del ídolo, en lugar de abrir el corazón humano la alteridad a Dios, dice, eh, a una relación liberadora que le permita salir del espacio estrecho del propio egoísmo para acceder a las dimensiones del amor y del don dutu, encierra a la persona en un círculo exclusivo y desesperante de la búsqueda de sí misma. Por eso los profetas de Baal incluso llegan a hacerse daño, a infligirse heridas en el cuerpo, en un gesto dramáticamente irónico. Para obtener una respuesta, un signo de vida de su Dios, se cubren de sangre, recubriéndose simbólicamente de muerte. Muy distinta es la oración de Elías. Él pide al pueblo que se acerque, lo implica en su acción y en su súplica. Oración de súplica, de petición. El objetivo del desafío que lanza él a los profetas de Baal era volver a llevar a Dios al pueblo. Después dice, el profeta erige un altar, utilizando, como reza el texto, 12 piedras, según el número de las 12 tribus de Israel. Esas piedras representan a todo Israel. Y dice, es un gesto litúrgico de Elías, que tiene un alcance decisivo. El altar es el lugar sagrado que indica la presencia del Señor, pero esas piedras que lo componen representan al pueblo, que ahora, por mediación del profeta, está puesto simbólicamente ante Dios y se convierte en altar, lugar de ofrenda y de sacrificio. Y más adelante dice, Elías se dirige al Señor, llamándolo Dios de los padres, lo implica en la historia de los hombres, y más adelante dice, mm, el profeta está rezando por el pueblo del reino del norte, que se llamaba precisamente Israel, distinto de Judá, que indicaba el reino del sur, y ahora este pueblo, que parece haber olvidado su propio origen, dice, oye que lo llaman por su nombre, mientras que se pronuncia el nombre de Dios, Dios del patriarca, Dios del pueblo, y va rezando. ¿Y cuál es la característica de esta oración, o que lleva a que Dios se muestre? Con súplicas y oraciones, no con yaje, no con vamos a ver cómo hacemos. Incluso muchas veces creo que nuestros hermanos eh, separados en la Iglesia Católica o de la Iglesia Católica tienen razón cuando nos dicen que nosotros adoramos ídolos, porque realmente adoramos cosas muy raras. Pues no cosas muy raras, sino si yo, pues hoy es Día de María Auxiliadora. Yo hice esta mañana una romería con unos amigos, pero muchas veces a uno le puede pasar que uno diga, si no es la imagencita de María Auxiliadora la que llevo en el bolsillo, la imagencita de María Auxiliadora la que me va a proteger. No, es la Virgen, es la mamá de Dios y es mi mamá la que me va a proteger por el hecho de ser mamá de Dios. Eh, es que es el Cristo de los milagros del Papa Francisco. No, no es el Cristo de los milagros, es Jesús que está detrás, al que nosotros debemos dirigirnos. Pues lo primero entonces, perseverar en oración. Si no dedicamos un tiempo, San José María repetía, y Madre Teresa, perdón, Santa Teresa de Calcuta, no, Santa Teresa de Ávila decía, quien haga 20 minutos diarios de oración se salva. Ya lo hemos comentado. Oración, perseverar en oración. Dedicar tiempo a Dios, exclusivo. Jesús nos recomienda, cuando te pongas a orar, entra en tu habitación
y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo oculto. ¿Qué hace San Pablo antes de la oración? Estaban durante una noche haciendo oración. Pues las famosas vigilias son muy importantes. Obviamente si tienen adjunta la Eucaristía. Hay vigilias que me parece que no son sanas. Pues con todos los santos que pueden ser muchos hermanos míos sacerdotes, pero vigilias que no lleven a la Eucaristía, rosarios que no lleven a Cristo, acudir al Espíritu Santo sin que el Espíritu Santo nos lleve a Cristo y Cristo al Padre, pues eso no es. Jesús nos recomienda, cuando te pongas a orar, entra en tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo oculto. Una disposición, pues, cuidar nuestros ratos de conversación. Y segunda, que vamos a tratar en este rato de conversación con Dios para ayudarle al Espíritu Santo a actuar en nuestra vida, examinar los movimientos de nuestro corazón. No todo lo que se nos ocurre es inspiración del Espíritu Santo. Pues si a mí me dan ganas de matar a alguien, pues no es inspiración del Espíritu Santo, me parece. Pues si alguien tiene alguna objeción, por favor que me lo haga saber. Pero, Señor, pues que yo mire, que yo examine mis sentimientos. Incluso, algunas veces en la oración, incluso manifestaciones. Contaba la misma Santa Teresa que alguna vez el demonio se le presentaba en la oración en la figura de Jesucristo. Pues a mí no se me ha parecido nunca a Jesús, pero pues a Santa Teresa de Jesús sí. Eh, y algunas veces se le presentaba el demonio vestido de Jesucristo. Y entonces su director espiritual le dijo, pues échelo, hágale malas palabras, dígale malas cosas. Y ella lo echaba. Alguna vez si era Jesucristo y entonces Jesucristo pues le agradecía que le obedeciera al director espiritual. Pero no todo lo que se nos ocurre a nosotros en la oración es una cosa santa. Pues ahora están muy famosos los retiros de conversión, me parece espectacular. Pero si esos retiros de conversión llevan a dejar la mujer, a dejar, a, a dejar a los hijos, eso no es una cosa de conversión. Pues a no ser de que pues sea una cosa pues, ya extrema, de que la convivencia, pues, o sea, que yo esté matando a la mujer, o la mujer me esté matando, pues eso son cosas distintas. Pero eh, las, el Espíritu Santo no desune, el Espíritu Santo une. No, es que se me ocurrió que tengo que desobedecerle al obispo. Pues muy bonito, pero eso no viene de Dios. ¿Dónde nacen las inspiraciones de la gracia? Sigue Jacques Philippe. No nacen en nuestra imaginación o en nuestra cabeza, sino que surgen en lo más íntimo de nuestro corazón. Para reconocerlas es preciso estar atentos a lo que ocurre en él, a los movimientos que podemos detectar en nuestro interior y saber si esos movimientos provienen de nuestra naturaleza. Que algunas veces uno diga, no, es que mm, yo tengo unos sueños en la oración, pues puede ser por fruto de la cantidad de comida que tuvimos. Señor, ayúdanos, pues algunas veces eh, podrán ser, no es que, pues igual que a San José le, se le apareció un ángel en sueños, pues a nosotros también puede ser que nos pase lo mismo, pero examinemos eso. Eh, si vienen de nuestra naturaleza, si vienen de la acción del demonio,
Ya vimos, cosas que desunen, cosas que nos llevan a no amar, cosas que nos llevan a despreciar al prójimo. Incluso, pues alguna vez San Francisco de Sales, que era el director espiritual de Santa Juana de Chantal, le escribe a ella, porque Santa Juana empieza a decirle, no, es que yo me estoy eh, despertando a las 3 de la mañana para hacer oración. Y le decía a San Francisco de Sales, un momento, usted está casada y no puede, pues, además de casada, despertar al marido, pero en ese momento, pues, le tocaba mm, a la niña, pues, a la ama de llaves, a la niña que ayudaba a Santa Juana de Chantal, pues le tocaba levantarse a las 2 de la mañana, una hora antes, para ayudarle a arreglarse para que pudiera hacer oración. Le dijo, no, 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 eso no viene de Dios. Si atendemos a los consejos citados anteriormente, obtendremos la capacidad de estar atentos a lo que sucede a nuestro nivel más profundo. Hay un punto del catecismo de la Iglesia Católica que a mí me impacta muchísimo, hablando de la conciencia, que dice, es el núcleo más secreto y es el sagrario del hombre en el que se está a solas con Dios, en cuya voz se resuena en lo más íntimo de ella. El hombre y la conciencia. ¿Cómo reconocer que algo viene de Dios? En primer lugar, en la conciencia. No es, pues, ya después hablaremos de la dirección espiritual, pero en primer lugar, en la conciencia. Y alguna vez, pues, perdón por lo personal, pero cuando yo salí de eh, en el Opus Dei, hay una cosa que se llama Centro de Estudios, que es un tiempo especial de formación para los numerarios, que se demora 2, 3 años. Cuando salí del Centro de Estudios de Bogotá, un numerario muy inteligente me decía, eh, ayuda a que no se formen niños. Sí, que, que las personas que vengan a preguntarte cosas, tú no se las resuelvas todas. Que si me voy a poner el pantalón verde o el amarillo, pues que hagan lo que quieran. Que si me voy para tal parte o para tal otra, pues que hagan lo que quieran. Y me decía, incluso si ves que se van a equivocar y no es una cosa muy gorda, déjalos que se golpeen. Pues es eso, eh, que las personas decidan. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, donde una persona toma sus propias decisiones. Pues ayudarle a cada persona a tomar sus propias decisiones. Y que vea, pues, con la ayuda de la gracia, si eso está bien o está mal. Padre, ¿usted qué piensa? ¿Esto es pecado? ¿Qué piensas tú? No, no, lo dejo por si de pronto. No, un momentico. A mí no me tiren los pecados suyos. Usted verá. Pero muchas veces eh, la costumbre de algunas personas es cargarle al sacerdote o al director espiritual los pecados, como diciendo, yo no quiero, pues, ser responsable. Pues si en un momento dado uno dice, hombre, es que no sé si fue pecado o no fue pecado, si fue venir a lo mortal, pues perfecto. Pero que no sea por pereza, que no sea por no decidir, que cada uno tome sus propias decisiones. Porque cuando cada uno de nosotros nos muramos, nos vamos a encontrar con Dios y Dios nos va a decir, oye, ante esto, ¿tú qué decidiste? No qué decidió tu director espiritual, no qué decidió el sacerdote, no qué decidió tu mamá, ¿qué decidiste tú? ¿Fuiste fiel a esto, a estas inspiraciones que yo te di? Cada uno de nosotros eh, que sea, que actúe conforme a su conciencia. Pidámosle
al Espíritu Santo que nos ayude pues a saber ser más personas adultas, a dejar la etapa de niños. Pues en eso se equivocaron los racionalistas, que decían en un momento dado que los cristianos pues, éramos unos niños, que los racionalistas pues había llegado la hora de pasar del momento de salir de la infantilidad a la madurez. Pues no, o sea, es momento sí de que nosotros pensemos, que nosotros razonemos y que cara a Dios tomemos decisiones. Es hora de dejar de ser tan infantiles en la vida espiritual y en todo. Este tiempo de coronavirus es un tiempo especial, pues un tiempo en que nos ayuda a tomar decisiones, a madurar los porqués. ¿Por qué hago esto? No porque me tocó. ¿Qué es lo que me lleva a hacer? ¿Qué es lo que me lleva a actuar? ¿Qué es lo que me lleva a mirar las cosas? Sigue Jacques Philippe, dice, aprendiendo a advertir los diversos movimientos de nuestra alma, me daré cuenta si lo mío es pereza, o si es imprudencia, o si es falta de prudencia. Hace 2 días los directores de los centros de la obra tuvieron una tertulia con el vicario de la prelatura aquí en Colombia, y él le decía, es hora de vivir esa prudencia imprudente. Cada uno piense qué es lo que quiso decir, pero hay que ver pues cuántas veces nosotros nos quedamos, no actuamos, porque no, es que no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer, no, dejemos la edad infantil y pasemos a actuar. Dice, a menudo nos sentimos invadidos por el temor, que no nos deja actuar, o por el resentimiento, o por la cólera, o por la agresividad. Es que, pues a mí me encanta San Jerónimo, porque San Jerónimo era un monje, pues que no se lo aguantaba ni su padre. Pues no, por la necesidad de hacernos notar, por admirar a los demás, por la sensualidad. Es que yo soy así. No, eso no viene del Espíritu Santo, eso no viene de Dios. Hay que ver cómo es cortar, cómo quitar aquellas cosas que no van bien. Hay cosas que pueden venir de nuestras pasiones. Hay cosas que pueden venir del demonio. Y hay cosas que pueden venir de Dios, que discernamos. 2 puntos, pues, de este rato de oración. Pensar, hacer oración, importantísimo. De ahí sabremos muchas cosas. Y en segundo lugar, discernir. Pidámosle a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a saber cómo cuidar estos 2 puntos fundamentales en nuestra vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.